Hola, esta es la séptima entrega del curso Literatura, Mitología y Religión en el Antiguo Oriente Medio. Vamos a seguir trabajando literatura del Reino Medio, una literatura muy particular, y vamos a analizar una fuente que se llama la Profecía de Neferti, que es muy importante tanto en lo político como en lo simbólico. Así que vamos a empezar con la clase. Vamos a recordar lo que estábamos hablando en la clase anterior, referido al primer periodo intermedio y al Reino Medio. Nos encontramos en un momento conflictivo del Antiguo Egipto. Es el primer momento complicado de la historia de Egipto luego de la instalación de la monarquía faraónica. Estamos hablando del final del periodo del reinado del faraón Pepi II de la sexta dinastía. Atrás había quedado ya el tiempo de las grandes pirámides y del esplendor. Era un momento complejo donde hubo una conjunción de elementos nefastos que colaboraron para que el desastre aparezca en una escala importante en el país. Por un lado, los problemas naturales estaban pasando por una gran sequía. La sequía significa poco alimento. El alimento, cuando escasea, genera hambrunas, enfermedades. Por otra parte, al no poder levantar gran parte de la cosecha, los campesinos no pueden pagar los impuestos. Esto genera que las arcas del Estado disminuyan, lo que genera un caos económico. Por otro lado, los poderes locales, al ver debilitada la imagen central del faraón ante estos desastres, se fortalecen, los nomarcas se hacen más fuertes y pujan por el poder. El problema de las fronteras, el problema de tanto de los asiáticos como de los beduinos, como los nubios del sur, generan muchos problemas de estrategia militar, y esto lleva a la pérdida de confianza en el faraón en mantener Maat, este orden cósmico, porque si está todo mal, hay algo que se hizo mal. Bueno, recae sobre la figura del faraón, lo que produce también un descreimiento del tipo de la religión que lleva adelante el Estado. Hubo un sacerdote de Heliópolis llamado Manetón, del siglo III a.C., de la época de los Ptolomeos. Ya estamos hablando del periodo helenístico de Egipto, que organizó la cronología egipcia, que es inclusive la que se acepta actualmente, por supuesto que corregida, ampliada, muy trabajada, pero se considera que lo que hizo fue un trabajo que es aceptado hasta el día de hoy. Para presentar esta época dijo que la situación era tan compleja que hubo 70 reyes en 70 días. Esto debido a los conflictos entre los nomarcas. Eran muchos nomarcas y cada uno se podía llegar a hacer el poder por tiempo muy limitado. A nosotros esta cifra no nos asusta porque en el 2001 tuvimos 5 presidentes en 11 días, así que tampoco estamos tan lejos de estuvimos tan lejos de la situación del primer periodo intermedio. Este momento caótico, presentado así de una manera trágica, fue una imagen que presentó el Reino Medio, el reino posterior, y que tenía el sentido de elevarse como un momento en donde el orden vuelve al país.
Entonces, haciendo caótico el momento precedente, se manifiesta un levantamiento, un ensalzamiento del momento que está escribiendo este tipo de literatura, o que está de alguna manera revisando este tipo de literatura. Justamente con respecto a los textos que tenemos de esta época, nos están marcando que el primer periodo intermedio por ahí no fue tan caótico como lo mostró el Reino Medio. Recordemos un poquito que la situación era una situación complicada. El país se había fragmentado. Dijimos que los periodos intermedios en Egipto son cuando el poder central se fragmenta, o sea, se disminuye y el país se fragmenta, y habían aparecido dos polos importantes. Uno era en la ciudad de Heracleópolis y el otro era en Tebas. Finalmente se impone Nomarca de Tebas y establece una monarquía. Ahora Mentuhotep II logra vencer a Heracleópolis y establece la unidad en el reino. Se establece como faraón. Sin embargo, más allá de los esfuerzos que hizo Mentuhotep por mantener a los nomarcas en sus posiciones y demás, tuvo ciertos conflictos en el Egipto Medio. Tuvo problemas con esos nomarcas que eran todavía un poco rebeldes. Los sucesores de Mentuhotep tuvieron reinados muy inestables y duraron un tiempo relativamente corto. Lo que es notable es que durante este periodo y de alguna manera producto de los acontecimientos de este periodo, surgiera un tipo de literatura que, si bien ya existían algunos atisbos de estas formas de hacer literatura en el reino antiguo, es justamente en el primer periodo intermedio donde aparecen, y es la que utiliza el Reino Medio para generar este sistema de propaganda de su actualidad. Es un tipo de literatura crítica, de alguna manera, crítica con la situación, crítica con la monarquía, crítica con la vida de ultratumba, y que se llaman generalmente literatura didáctica, o también le llaman textos sapienciales. Sin embargo, la palabra esta sapiencial, si bien se utiliza también para Egipto, tiene más relación con la literatura de Mesopotamia o la literatura posterior, la literatura, ciertos textos de la literatura bíblica, como el texto de Job, por ejemplo, ¿no? Muy conocido. Este tipo de obras en Egipto están relacionadas justamente con el orden cósmico. Hablan, por ejemplo, de Maat o de Erisfet, y están formados por proverbios, enseñanzas que hacen, por ejemplo, ciertas personalidades a sus hijos o a sus sucesores. Hay biografías también, y es una literatura planificada o dirigida de alguna manera, particularmente aquella que viene desde el Reino Medio, justamente por esto que estábamos diciendo, por esta acción de poner a los gobiernos anteriores como generadores del caos frente al gobierno actual, que es el que ha logrado volver al orden del reino antiguo. Para tener un poco de orden nada más, si bien es bastante complicado darle un orden a este tipo de literatura, se han hecho dos grupos. Unos son las que tienen que ver con las enseñanzas o instrucciones, y las otras son las lamentaciones. En realidad
hay obras que tienen un poco de cada una, inclusive tienen de otros géneros también, así que es más o menos para darle un orden, pero ya vamos a ver que es muy relativo esto. Si bien estos dos aspectos aparecen frecuentemente en esta literatura. Acá vemos algunos de estos textos. Algunos, como podemos ver, pertenecen al primer periodo intermedio o al reino antiguo, como el primero, la enseñanza de Tautep es de la quinta dinastía. Las instrucciones americanas tienen que ver con... Merikara iba a ser un faraón, en ese momento era hijo de un faraón, y este faraón le da consejos sobre cómo tiene que hacer un buen gobierno. Fíjense la época que tenemos acá. Por supuesto que las dataciones son relativas, no son exactas. Se supone que se está datando la versión más antigua que se tiene de este texto. Este estaría ya al final del primer periodo intermedio, ¿no? La sabiduría de Amenemope, que es posterior, sin embargo tiene mucho de la literatura de esta época. Fíjense que estamos hablando ya del Reino Nuevo, del 1300 al 1000 aproximadamente, pero que ha trascendido mucho porque tiene mucha relación con algunos proverbios bíblicos. Son muy parecidos. Es muy probable que los autores de proverbios hayan tomado este texto como modelo para el texto bíblico. El canto del arpista, por ejemplo, tenemos otro más. Habla justamente de la crítica a la situación del primer periodo intermedio, y el canto del arpista es una cosa muy, muy extraña, porque si bien critica la vida de ultratumba, como de alguna manera lo vimos en el diálogo de Desesperado con Subá, la clase pasada, hay una crítica de lo que la religión dice que es la vida de ultratumba. Una de estas versiones se encontró en la tumba, en las paredes de una capilla de la tumba del faraón Intef en el siglo XVI. Y es algo raro justamente porque el faraón era el encargado, de alguna manera, de llevar adelante la idea de que existía una vida de ultratumba. Entonces una versión crítica que está puesto justamente en la tumba de un faraón. Es una cosa curiosa, es algo curioso. El canto del arpista tiene otro, lo hemos trabajado otros años, tiene también un carpe diem, de alguna manera similar al que vimos también en un texto anterior. Bueno, y después tenemos la historia del campesino elocuente, que también también es una crítica a la situación, y que tiene además, según dicen algunos, la primera regla de oro de la ética, que se va a desarrollar posteriormente, ¿no? Tiene esta idea en una frase, que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Dicen que es la regla de oro más antigua. Bueno, esta es una idea de los textos referidos particularmente al espíritu del primer periodo intermedio. Y tengamos en cuenta que justamente muchos de estos textos están hechos durante el Reino Medio con un sentido propagandístico. Vamos a ver las admoniciones de Ipuwer. Es un texto cuyo papiro está datado en el siglo XIII, si bien los especialistas afirman que es más antiguo, y muchos dicen que se trata justamente del primer periodo intermedio.
En este texto se ve como un funcionario llamado Ipuwer le reprocha a un faraón por la situación del momento. Es interesante esto, aunque no lo vamos a ver acá, nada más vamos a dar una muestra nada más de lo que se trata este texto. Lo que es interesante es que algunos sostienen que en realidad Ipuwer es un muerto que se está comunicando, que le está exigiendo eso al tribunal del juicio. Sería algo interesante para analizar, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a escuchar el texto un momento, es nada más que para tener una referencia. No lo vamos a analizar en esta oportunidad. No existe ciertamente quien blanquee sus ropas en este tiempo. Ciertamente la tierra gira como hace una rueda de alfarero. El ladrón posee riquezas y el rico se ha convertido en saqueador. ¡Qué horror! ¿Qué puedo hacer? Ciertamente el río está ensangrentado y cuando se bebe en él, uno se aparta de la gente y se anhela el agua. Ciertamente los portalones, las columnas y los muros quedaron consumidos por el fuego, pero el hall de la casa real permanece y está firme. Ciertamente, el barco de los habitantes del sur va a la deriva, las ciudades están destruidas y el Alto Egipto se ha convertido en tierras estériles. Ciertamente, los cocodrilos quedaron hartos de lo que hubieron capturado, la propia gente va a ellos. Ciertamente, el desierto invade la tierra, los gnomos quedaron devastados y los extranjeros del exterior llegaron a Egipto. ¿Para qué sirven las casas del tesoro sin sus impuestos? Pero, en verdad, el corazón del rey es bueno cuando vienen los productos para él. ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a ello? Es la ruina. Ciertamente, la risa cesó y no se creará más. Es un gemido lo que hay a través de la tierra, mezclado con lamentaciones. Cada aldea dice, expulsemos a los poderosos de entre nosotros. Mira, ciertamente se ha caído en rebelión contra el poderoso Ureos de Ra, que pacifica las dos tierras. Otro texto que vamos a ver a manera de muestra nada más, pero me interesaría que por lo menos lo conocieran, es el llamado Instrucciones Americana. Americana dijimos que era un faraón de la 10ª dinastía. Recordemos que la dinastía 11 es la que se hace con el poder desde Tebas, que la nombramos hace un momento. Este es el último rey de Heracleópolis, que mantenía el poder del país en la zona del Bajo Egipto. Después este faraón es derrotado por Mentuhotep y bueno, el país termina unificándose. Y es una especie de testamento real, son justamente consejos, instrucciones que le da un faraón al que va a ser luego rey de Egipto para obrar correctamente, para ser un buen gobernante. Vamos a ver de qué se trata. Si eres hábil con las palabras, resultarás victorioso. La lengua es la espada de un rey, las palabras son más fuertes que cualquier combate, el ingenioso no puede ser sobrepasado. El sabio es una escuela para los nobles, aquellos que conocen su sabiduría no lo atacarán, no habrá delitos cuando él esté cerca, la verdad vendrá a él en toda su pureza, de acuerdo con los consejos de los antepasados. Imita a tus padres y a tus antepasados. Mira, sus palabras perduran en libros, ábrelos, léelos y copia su sabiduría. El que es enseñado llega a ser experto. No seas malvado, la clemencia es buena. Multiplica el pueblo, enriquece a la ciudad, el Dios será adorado por tus donaciones. No hagas distinciones entre el bien nacido y el plebeyo, escoge al hombre según sus habilidades, entonces todas las artes prosperarán. Entonces, volvemos. Mentuhotep II unificó al país
y estableció la dinastía 11. Sin embargo, mencionamos hace un momento que la situación no era lo suficientemente estable como para instalar la monarquía faraónica de nuevo con toda la fuerza que el país de alguna forma requería. Eso lo termina haciendo Amenemhat I, que es el fundador de la dinastía 12. Este rey pudo manejar el poder de los nomarcas y pudo establecer un gobierno mucho más fuerte. Sin embargo, como sucedió varias veces, esto no fue producto de una sucesión real, sino que justamente era un usurpador del trono. Fue un funcionario, se supone que fue un funcionario de Mentuhotep que logró poder y que así pudo hacerse con la corona. Entonces, como sucede en estos casos, no hay demasiada legitimidad en este tipo de gobernantes. Los gobernantes por sangre vienen legitimados por sus padres, por la genealogía, y esta genealogía está sustentada finalmente en el mito de Osiris. ¿Por qué? Porque hay un mito sobre la lucha de Osiris y su hermano Set, que deriva luego de la muerte de Osiris en la lucha entre Set y Horus, que es el hijo de Osiris. De esa lucha se resuelve que el jefe del país va a ser Horus, lo que significa que está legitimando la sucesión de padre a hijo y no, por ejemplo, de hermano a hermano. Eso está plasmado en lo más profundo de la concepción simbólica egipcia. Entonces, no hay ningún tipo de legitimidad más que la fuerza para un usurpador del trono. Y es por esto que Amenemhat crea un programa que le permita retener el poder de una manera estable, de la manera más estable posible. Entre esos puntos del programa está trasladar la capital. Sabemos que Amenemhat era de Tebas, que está en el sur, y que los sectores más reticentes a su gobierno estaban en el Egipto Medio o en la zona del Delta, en el norte. Recordemos que se oponía a Heraclópolis. Entonces traslada la capital de Tebas a Ititawi, cerca del gran oasis del Fayum. Esta nueva capital se va a llamar Amenemhat Ititawi, que significa Amenemhat conquista las dos tierras. Justamente es todo un símbolo, el nombre, la posición estratégica, la nueva posición estratégica, y el nombre es muy importante también. Se está poniendo de alguna manera en el poder del manejo de las dos tierras como un verdadero faraón. Por otro lado, Amenemhat significa Amón está en cabeza, es un nombre que él adopta. Entonces, Amón era el dios de Tebas, el dios patrono de Tebas. Cuando él se impone como faraón y traslada la capital, repone al clero de Heliópolis y toma a la teología de esta ciudad como fundamental y lo establece imponiendo la teología heliopolitana en la versión de Amon-Ra. Con esto está generando de alguna manera también un vínculo con la ciudad de Heliópolis. La ciudad de Heliópolis es muy importante simbólicamente
por su culto a Ra, con el culto de Amón, que es el que él tiene originalmente desde la ciudad de Tebas. Acá también aparecen, bueno, la ciudad de Heliópolis la marqué, y Heracleópolis también, marcando la cercanía a la ciudad enemiga. Donde está la nueva capital está muy cerca de la ciudad enemiga, a la cual se tuvo que enfrentar para hacerse con el poder de todo el país. Es algo muy, muy significativo. Dentro del programa político del faraón, está establecer una legitimidad también por medio de la literatura. Es por eso que bajo su reinado se establece una serie de textos, y este en particular, que es el que vamos a analizar, la profecía de Neferti, que es muy interesante porque plantea una historia de una profecía ocurrida en la corte del faraón Senefru, que es un faraón muy importante, es el padre de Keops, otro faraón importante que ha dejado la pirámide más imponente que existe, y es justamente el reino antiguo es visto como una edad de oro desde la perspectiva del reino medio. Entonces es como volver a esa edad, saltear el primer periodo intermedio de caos y hacer una conexión simbólica entre esa edad de oro y su actualidad del inicio del reino medio. De alguna manera, salvando las distancias siempre, es como una idea del Renacimiento. Era el Renacimiento italiano, se llamó así de alguna forma porque era un vínculo entre ese momento actual y la edad de oro que ellos consideraban que era la antigüedad, pasando por el medio a la Edad Media, ¿no? Por eso ellos mismos le llamaron Edad Media, la edad que estaba en el medio de esas dos edades. En este caso es algo similar lo que se quiere hacer. Es establecer un vínculo entre la actualidad del momento en que se escribió el texto y esa edad de oro. Por eso se le llama profecía de Neferti, pero en realidad es una pseudo profecía, porque en realidad está escrito desde el futuro del momento en que el profeta está hablando. No es algo real, es un texto, es una ficción. Por supuesto que las profecías, por más que sean así, muchas profecías sean así, no están planteadas en términos de ficción, porque se supone que se hacen para que la gente crea que eso realmente pasó así. Entonces, vamos a tratar de ver qué sucede con el texto para después hacer algunos comentarios. Entonces, el texto está conservado en un papiro de la dinastía 18. Sin embargo, se sabe que este texto fue hecho en tiempos del Reino Medio. Hay un papiro que lo contiene de manera completa o bastante completa, y también hay fragmentos más antiguos que permanecen en los ostracones, y acá es donde vale la pena detenernos un momentito nomás para explicar lo que es el ostracón. El ostracón es un pedazo de cacharro, o también puede ser algún cuerpo de de las partes sólidas de las caparazones de los moluscos y demás, en el cual se hacían como prácticas de escritura. Vamos a escuchar el texto y después vamos a hacer una aproximación al mismo. Ocurrió que el rey del Alto y Bajo Egipto, Senefru, el triunfador, el soberano benéfico de toda esta tierra, dijo al portasellos que estaba a su lado: «Ve a traerme el consejo oficial de la ciudad residencial, que se fue de aquí para ofrecer salutaciones en este día». Fueron introducidos en su presencia. Entonces su majestad, vida, prosperidad, salud, les dijo: «Pueblo mío, he aquí
hice que te llamaran para que me busques un hijo vuestro que sea sabio, o un hermano vuestro que sea competente, o un amigo vuestro que haya efectuado una buena obra, o uno que pueda decirme unas cuantas palabras bellas o discursos selectos, al saber que su majestad quiere distraerse. Después dijeron delante de su majestad vida, prosperidad, salud, un gran sacerdote, lector de Bastet, oh soberano, señor nuestro, cuyo nombre es Neferti, es un plebeyo valiente con su brazo, un escriba competente con sus dedos, es un hombre de alcurnia, que posee más hacienda que ninguno de sus pares. Quizás se le permitiría ver a su majestad. Entonces su majestad, vida, prosperidad, salud, dijo, id y traérmelo. Entonces su majestad, vida, prosperidad, salud, dijo, ven, te ruego, Neferti, amigo mío, para que puedas decirme unas cuantas palabras bellas o discursos selectos con las que mi majestad pueda distraerse. Entonces el sacerdote lector Neferti dijo, ¿sobre lo que ha ocurrido ya o de lo que ha de suceder? Oh soberano, vida, prosperidad, salud, señor mío. Entonces su majestad, vida, prosperidad, salud, dijo, más bien de lo que sucederá, si ha ocurrido hoy, déjalo. Entonces extendió su mano hacia la caja del equipo de escritura, sacó un rollo de papiro y lo puso por escrito. Lo que el sacerdote lector Neferti dijo, aquel sabio varón del este que pertenecía a Bastet en sus apariciones, aquel hijo del gnomo heliopolitano, al meditar lo que iba a ocurrir en el país, cuando los asiáticos se agitarían con sus fuertes armas, turbarían los corazones de los que cosechan y retirarían las yuntas de la arada, dijo, reconstruye, oh corazón mío, cómo lloraste este país que empezaste. Enemigos se alzaron en el este y los asiáticos descendieron a Egipto. Los ríos de Egipto están vacíos de modo que el agua se cruza a pie, los hombres buscan agua para zarpar en los barcos. El viento del sur se opondrá al viento del norte, el firmamento no está ya en un solo viento, un ave extranjera nacerá en los marjales de la tierra del norte. Malparadas en verdad están aquellas cosas buenas, las bestias salvajes del desierto beberán en los ríos de Egipto y estarán a sus anchas en las orillas por falta de alguien que las espante. Este país está en caos y nadie sabrá lo que resultará de ello, porque está oculto al habla, a la vista o al oído. Ha ocurrido lo que jamás había pasado. Los hombres empuñarán las armas bélicas para que la tierra viva en confusión. Los hombres harán flechas de metal, mendigarán el pan de la sangre y reirán con la enfermedad de la risa. El país ha menguado, pero sus administradores son muchos. Debe principar de nuevo los cimientos de la tierra. El país ha perecido por completo hasta el punto de que no existe reliquia y de que ni siquiera del país negro de Egipto sobrevive apenas lo que cabe dentro de una uña. Este país está tan perdido que nadie se preocupa de él, nadie que hable, ningún ojo que llore. ¿Cómo es este país? El disco solar se anubló, ni brillará para que la gente vea, nadie vive cuando las nubes cubren el sol. Entonces todos están sordos por su carencia. Entonces un rey vendrá, perteneciente al sur, Ameni, el triunfador es su nombre. Es hijo de una mujer del país de Nubia, ha nacido en el Alto Egipto, tomará la corona blanca, se pondrá la corona roja, se unirá a las dos poderosas, satisfará a los dos señores con aquello que deseen. Alégrate, pueblo de su tiempo, el hijo de un hombre establecerá su fama para siempre y eternamente. Los que se inclinan al mal y los que maquinan rebelión bajaron sus voces por miedo a él. Los asiáticos caerán bajo su espada y los libios de su llama. Los rebeldes pertenecen a su ira y los traidores de corazón al espanto de él. La serpiente Ureo, que está en su frente, silencia para él al traidor de corazón. Se habrá construido la muralla del gobernante, vida, prosperidad, salud, y a los asiáticos no se permitirá que desciendan a Egipto para que mendiguen el agua de la manera acostumbrada, a fin que sus bestias beban, y la justicia ocupará su lugar, y el mal obrar es expulsado. Alégrese aquel que contemple esto y aquel que pueda estar al servicio del rey. El sabio escanciará agua para mí, cuando vea que sucede lo que he dicho. Ha llegado a su fin con éxito, por el escriba Neferti.
Bueno, vamos a intentar hacer una aproximación a la fuente. Habíamos dicho que si bien se presentaba como una profecía, para nosotros resulta una pseudo profecía, porque se sabe que es un escrito del Reino Medio que está describiendo una situación ocurrida en el Reino Antiguo. Por lo tanto, lo que está contando la narración resulta algo que está ocurriendo en la actualidad del texto, pero que al estar puesto en forma de profecía le está dando una legitimidad a lo que está ocurriendo, porque fue predicho justamente por este sabio Neferti. Yo lo extracté porque era bastante largo para tenerlo acá y darlo todo junto, para poder sacar algunas ideas. La narración pretende hacer una conexión entre Senefru y Amenemhat, establecer un vínculo entre un gran faraón conocido por todos y el faraón actual, desde donde se está elaborando el texto. De esa manera, el texto estaría legitimando las situaciones y los procedimientos que el faraón actual pretende llevar adelante. El comienzo del texto está hablando de la llegada del sabio Neferti a la corte del faraón por orden del faraón. Fíjense este tipo de epítetos con que lo tratan, que yo lo remarqué con amarillo: vida, prosperidad y salud, que se repite en varias partes del texto. Entonces llega el sabio y como una especie de juego, le propone de qué quiere que hable, si quiere hablar de las cosas que están pasando o de lo que va a suceder. El soberano le dice que justamente que quiere conocer de alguna manera lo que va a suceder. Acá hay un par de cosas que iluminé. Por un lado, el sacerdote, se dice que es sacerdote lector de Bastet. Bastet es una diosa gato que era adorada en la ciudad de Bubasti, ahí en el delta, relativamente cerca, en la región a donde el faraón había llevado la nueva capital. Y es una divinidad vinculada con el sol. Tiene relaciones con el sol a través del culto de Heliópolis de otra diosa, Tefnut, otra diosa felina, Tefnut. Entonces, ahí hay un vínculo, ¿no? Recordemos que la ciudad de Heliópolis era muy importante justamente por el culto solar, y que el faraón había adherido a ese culto solar. Y aparte habla de un plebeyo valiente con su brazo de escriba, ¿no? Y que tiene un mérito propio. Fíjense que está haciendo alusión, está cargando de valores justamente que una persona sea plebeya, y está poniendo por encima en todo caso de un linaje real, de un linaje vinculado con la realeza, el hecho de ser idóneo en el tema, de ser el más sabio y de tener una gran hacienda lograda por mérito propio. Fíjense que esto está de alguna manera haciendo referencia a la situación de Amenemhat, porque Amenemhat había tomado el poder de manera ilegal, digamos, era un usurpador, no tenía, entre comillas, sangre divina. Entonces ahí está poniendo una serie de valores, está exaltando una serie de valores que son los del propio faraón. Por otro lado, cuando lo llama, le dice amablemente, establece una conversación amable el faraón, y le dice: amigo mío, está hablando de un faraón bondadoso. Entonces, y que trata a los que lo rodean, o al pueblo en general,
por extensión al pueblo, de una manera amigable, de una manera paternalista, podemos decir, pero amigable. Y es de alguna manera como quiere ser visto Amenemhat. Entonces hay una relación muy estrecha entre las imágenes que van apareciendo del faraón, los valores que se manejan y la imagen que Amenemhat quiere dejar a través de este texto. Después dice, extendió su mano hacia el faraón, ¿no? Extendió su mano hacia la caja del equipo de escritura, sacó un rollo de papiro y lo puso por escrito. Entonces, mientras el sabio Neferti iba haciendo su relato, el faraón tomaba nota. El faraón tomando nota, poniéndose en el lugar del escriba. Esto es muy importante. ¿Por qué? Y porque el faraón tiene vínculo con la divinidad. Lo que está poniendo, lo está poniendo una mano autorizada por las divinidades. Entonces no va a poder ser rebatida en ningún momento. Por otra parte, está el recurso de la palabra escrita. Como en otro momento hablamos de esta frase latina verba volant, scripta manem, que le habíamos dado una forma de que las palabras vuelan y lo escrito queda, el poder que tiene la escritura, en este caso, en esta forma de ver a esta frase latina, es muy grande. La palabra escrita está íntimamente relacionada con el poder. ¿Por qué? Y porque el poder escribe, entre comillas, lo que quiere, lo que le sirve para beneficiarse. Y luego, esos textos sirven como elemento de poder sobre el resto de las personas, más específicamente sobre los dominados. Entonces hay una relación muy fuerte y muy estrecha entre escritura y poder. Y si vamos al caso, como el que estamos viendo, que el que lo escribe es el mismo faraón, ya una divinidad en la tierra, el poder es supremo e irrebatible, por supuesto. Después resalté también corazón mío. Fíjense que pone al corazón como interlocutor de alguna manera. En este caso tiene otro sentido, pero tiene el sentido como de una especie de invocación como si fuera en lo que fue en los griegos la invocación a las musas. De todas maneras, vimos que era común en este tipo de texto el hablar con el corazón. Lo vimos en los textos anteriores. Es un recurso muy común, porque el corazón como una entidad propia con el cual se puede llegar a dialogar, o el va en el caso del desesperado, el diálogo del desesperado y su va. Y pone mucho énfasis el texto también en el tema de los extranjeros. Mucho énfasis. ¿Por qué? Por un par de razones. Dice, los enemigos se alzaron en el este y los asiáticos descendieron a Egipto. El tema de la frontera. Primero, porque está mostrando una situación totalmente caótica del país. Habla también de los disturbios internos, habla de posibles elementos revolucionarios, en todo caso, pero pone mucho énfasis en el tema de los asiáticos, porque de alguna manera el país se tiene que reconstruir. Amenemhat tiene que reconstruir el país, lograr la unidad, el acuerdo entre los miembros del país, entre los distintos sectores del país, entre los nomos, por supuesto, y la realeza centralizada en el faraón. Entonces, los causantes fundamentales del caos, por un lado, son las cuestiones climáticas, pero también fundamentalmente los extranjeros. Además, está de alguna manera mostrando lo necesario que son las tareas que está haciendo el faraón Amenemhat con respecto al control de las fronteras, porque si los países extranjeros que invadían Egipto eran de alguna manera los causantes del caos o los protagonistas del caos,
es de buen faraón tratar de controlar eso, que era justamente lo que estaba haciendo Amenemhat en ese momento. Después dice, el viento del sur se opondrá al viento del norte. El firmamento no está ya en un solo viento. Un ave extranjera nacerá en los marjales de la tierra del norte. Entonces, los enemigos de alguna manera del país de Egipto, los extranjeros, van a penetrar por el norte y se van a sentar. Y por otro lado, el país del sur y el país del norte, acá nombrado como vientos, se van a oponer en lucha. Recuerden, Heracleópolis y Tebas, el norte y el sur. Ya no va a haber un solo viento. Ya no va, ese viento solo es el símbolo de la realeza faraónica controlando los dos países. El país ha menguado, pero sus administradores son muchos. Bueno, me hace acordar a cierto país. En este caso, el país ha menguado porque hay hambre, hay miseria, hay delincuencia, pero los administradores son muchos porque hay muchos gnomos. En todo caso, se polarizó después, pero hay muchas fracciones luchando y esos administradores de los recursos son muchos. Por eso está marcando esta contradicción, ¿no es cierto?, entre muchos administradores y poco que administrar. Y después dice, debe principiar de nuevo los cimientos de la tierra. Debemos asistir a un nuevo acto de creación. Tenemos que resucitar los mitos cosmogónicos y hacer que se vuelva a crear el país del Nilo, que es justamente lo que va a hacer la dinastía 12. Fíjense que en ningún momento del texto se nombra a la dinastía 11, que fue la que unificó al país. Se está tratando de saltear la dinastía anterior a la de Amenemhat. Se la está obviando y poniéndose en primer plano como unificador del país al propio faraón Amenemhat, aunque no se lo diga por ahora. Dice, nadie se preocupa por él, por el país, ¿no? Y no hay ningún ojo que llore. Justamente está pidiendo que se llore, porque el espíritu de una parte del texto habla que está como que nadie ya se asusta por los crímenes, nadie se asusta por las hambrunas. Es como si fuera que el país, que los habitantes del país han naturalizado la situación. Entonces pide que no se naturalice, que se llore la situación, que se sufra, porque llorar significa pretender que esto cambie. Ese puede ser el sentido de esta expresión. Y acá es donde el texto toma un giro muy particular y es muy novedoso respecto de los otros textos, porque podrían ser lamentaciones, un texto de lamentaciones como hay muchos, pero acá se gira y se vuelve mesiánico, porque se mostró el caos para mostrar una solución futura, algo que va a hacer que la cosa cambie totalmente. Y el protagonista de ese cambio va a ser un rey, que va a venir un rey de nombre Ameni, que es hijo de una mujer del país de Nubia, o sea, del sur de Egipto, que es del lugar de donde es Amenemhat, que tomará las dos coronas, los símbolos de los dos países, y que va a satisfacer a los dos señores. Estos dos señores también son los representantes, los patronos del país del norte y del país del sur, de Horus y de Set, como ya lo vimos en clases anteriores. El hijo de un hombre establecerá su fama para siempre y eternamente. Tiene un carácter netamente mesiánico. Está augurando, está profetizando un futuro glorioso, un futuro de felicidad eterna. Después dice, la muralla del gobernante. Está pronosticando la construcción de una muralla. Esta muralla
de gobernante, en algunas traducciones está nombrada como la muralla del príncipe, y es una fortaleza que se hizo para detener a los pueblos beduinos. O sea, se está diciendo, bueno, los pueblos beduinos y los asiáticos y los nubios constituían los elementos más importantes del caos. Y este faraón, este rey que va a venir en el futuro, Amenemhat, va a construir una muralla para parar el avance de algunos de estos extranjeros y va a hacer otras cosas más. También cuando habla de los recursos hídricos, de que los ríos no tienen el nivel necesario para la cosecha y todo, está justamente poniendo ese elemento del caos, de la sequía, y lo está trasladando luego a un futuro glorioso donde va a aparecer un rey de alguna manera que va a construir, va a hacer proyectos hídricos, particularmente en la zona del Fayum, como también lo vimos en otros textos. El Fayum es un gran oasis, es un gran lago, y funcionaba de alguna manera con ciertos trabajos de ingeniería, funcionaba como una especie de pulmón del río, para que el río no desborde por demás. Bueno, había todo un tipo de proyectos hidráulicos que hizo o empezó Amenemhat, y bueno, los está oponiendo a la situación de este río seco y que no alcanza a lograr la productividad en las cosechas. Por otra parte, aparece otra vez el epíteto vida, prosperidad y salud. Esta frase, esta serie de palabras que se utilizaban para Senefru al comienzo del texto, se están utilizando ahora para este rey del futuro. Algo muy, muy importante y que está vinculando, marca el vínculo entre el gran faraón Senefru y Amenemhat. Tenemos también dentro de la misma historia de Egipto otros ejemplos de la manipulación del pasado para favorecer una situación del presente. Uno de esos casos, nada más que para mencionarlo, es el caso de la reina Hatshepsut. Sabemos que la reina Hatshepsut se instala como faraón y se hace retratar como un hombre. Eso le otorga la legitimidad del faraón, siendo que en realidad era reina. Bueno, cuando muere la reina, Tutmosis III, que es su hijastro, ordenó sacar todas las esfinges y enterrarlas y destruir su nombre y estatuas que quedaban, con una estrategia de damnatio memorae, que significó el caso opuesto. Es no rescatar del pasado, sino trabajar sobre el ocultamiento de ciertos datos del pasado, como que realmente la reina se comportó como un faraón. Otro de los casos es muy conocido porque se trata de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh fue un encuentro bélico que tuvo Ramsés II contra los hititas de la zona de Siria, y que resultó aparentemente un empate, porque a partir de ahí se hizo un tratado, y cuando se hace un tratado es porque no hay un vencedor claro. Sin embargo, Ramsés II se retrató en las paredes de los templos victorioso, ganando la batalla. Sería otro de los ejemplos de la manipulación del material del pasado para beneficio de quien lo puede llegar a manipular. El recurso de la utilización del pasado por parte de los sectores del poder es algo usual en la mayoría de las culturas de todos los tiempos. Cuanto más compleja es una sociedad, más refinados son sus productos culturales, más importantes se vuelven los lazos entre el pasado y los poderes de turno. Pero no es cualquier pasado. A la historia le escriben los que ganan, dice la canción. Pero eso quiere decir que hay otra historia, bueno, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga, dice, ¿no? Ahí está el tema. No hay verdadera historia, hay múltiples historias.
según cómo se organice el material del pasado. Hoy no creemos en profecías, pero está la historia, la selección del material del pasado, la organización, la catalogación, permite construir una historia a medida de las necesidades de los poderes del presente. Solo se recuerda lo que es necesario para su utilización en la legitimación del presente. Por eso el olvido también es importante, pues es necesario que no haya elementos que permitan poner en duda la historia útil construida para esta ocasión. Como vimos en la profecía de Neferti, se olvida estratégicamente a la dinastía 11, que fue la fundadora del Reino Medio, algo que sacaría protagonismo y legitimidad al faraón Amenhotep, y que era realmente lo que necesitaba y estaba buscando con la construcción de este texto. Bueno, este es el final de la clase de hoy. Estuvimos viendo diversos textos que tienen que ver con la literatura del Reino Medio y particularmente de aquellos textos que hablan del primer periodo intermedio desde la visión del Reino Medio, y analizamos en forma particular la profecía de Neferti y las posibles conexiones que tiene esa profecía con otros elementos que tienen que ver tanto con la antigüedad como con la actualidad misma. Así que espero que haya sido grato. Nos vemos en la próxima clase.